Llega el adelanto económico del día en Mañanas Argentinas con Julián Guarino, paritarias desdobladas. Así es, porque el gobierno va a buscar en las próximas horas una estrategia distinta, por lo menos hasta lo que se había implementado hasta ahora, que es desdoblar las paritarias. ¿Qué significa esto, Rubén? Significa plantearle a los distintos sindicatos que van a ir a negociar, a sentarse en esa mesa para tratar de incrementar los salarios, hacerlo en 2 turnos en el año. Primero hacer una primera negociación, que va a ser una negociación global, atención, no va a ser solo por 6 meses, pero va a tener características generales para todo el año, pero con la condición de volver a sentarse en el mes de junio para volver a negociar y reevaluar si el incremento que se había acordado inicialmente, bueno, se sostiene, está vigente o necesita una actualización. ¿Le ponemos contexto, te parece? Principalmente para el que está en casa, que no entiende capaz el detalle mínimo, el dato fino de la información. ¿Cómo se venía haciendo hasta el momento el tema paritarias? Hasta el momento se viene negociando una vez al año, es decir, se define lo que termina siendo una pauta para los siguientes 12 meses, digamos, independientemente de que esa negociación puede darse en enero, en febrero, en marzo o en abril, como pasa en muchos gremios, pero en líneas generales los gobiernos venían insistiendo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner venía insistiendo con negociar una vez al año. Es decir, no querían arriesgarse a abrir de nuevo una paritaria a mediados de año. El argumento, paritarias libres, pero una vez al año. Exactamente, esa venía siendo la condición. Ahora, fuentes del Ministerio de Trabajo y también de otros sectores vinculados a Hacienda sostienen que desde el gobierno existe la firme decisión de impulsar lo que son el desdoblamiento de las paritarias, es decir, sentarse con distintos referentes sindicales, y aquí incluimos a lo que va a ser la negociación que dentro de algunas horas nada más van a tener el Frente Gremial Docente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, bueno, de insistir con esta nueva característica para las paritarias, negociar una alícuota, un incremento para el año. Vamos a suponer que hoy los distintos tipos de gremios van a proponer un incremento del 30-35%, ahí se va a negociar. ¿El gobierno qué quiere? El gobierno quiere un incremento en torno al 20-25%. ¿Cuál es la única manera que desde el gobierno confían en que los sindicatos podrían llegar a tratar de convalidar por debajo de los niveles que en teoría tanto Moyano como Micheli han señalado? Bueno, que haya una condición, que haya una cláusula que diga que se cierra para el año, vamos a suponer, una pauta de incremento salarial del 20 o 25%, pero que existe el compromiso del gobierno de reabrir paritarias en junio o en julio, por ejemplo. Yo recuerdo, lo cubrimos en La Plata el último año, fue un tema central del Frente Gremial Docente, o sea, la conclusión de todos los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires cuando habían llegado a un documento final de pedirle a la gobernación ese punto, que haya discusión paritaria 2 veces al año. Claro, había cierta reticencia por parte digamos, del sector público, del gobierno. ¿Por qué? Porque históricamente hay un debate que es el siguiente. Cuando vos te sentás a negociar paritarias, ¿qué es lo que mirás? ¿Mirás lo que viene, de decir cuál es la proyección de incremento de precios para la economía, o mirás lo que pasó los últimos 12 meses? Los sindicatos que dicen, tenemos que mirar lo viejo, lo que pasó. ¿Por qué? Porque si te lo dicen siempre. Claro, si tuviste incrementos de 35 o 40%, eso es lo que vamos a negociar. Desde el gobierno confían en que como va a bajar la inflación a lo largo del año y de alguna forma tratan de cortar las expectativas inflacionarias que habían apuntado incluso a niveles por encima del 40% en algún momento, lo que dicen es, mira, la mejor forma de hacerlo es la siguiente: nosotros negociemos un incremento para el año, pero como tenés la oportunidad, como vos, como sindicalista, de volver a sentarte con nosotros en junio o en julio, bueno, no tenés por qué tratar de generarte un incremento en torno al 35% si finalmente la inflación va a ir bajando a lo largo del año. O sea que se van a empezar a hablar, en el caso de que se concrete, de otros números ya. Yo creo que por lo menos es una de las herramientas que se barajan dentro del gobierno, que va a ser puesta en juego a lo largo de las próximas negociaciones paritarias. La primera, la de los docentes bonaerenses. El jueves, ¿no? El día jueves. Pero dabas un dato que hoy aparece en los diarios, es importante. El jueves paritarias, pero no van a hablar del número, sino de los condicionamientos que se van a plantear. Claro, qué condiciones está ejerciendo la función docente, que también hace, digamos, a lo que puede llegar a ser una negociación. No es solo el número final del incremento
aumento salarial. Pero está clarísimo, y de alguna manera lo confirman distintas fuentes, que se va a buscar esta herramienta, poner en juego el desdoblamiento. ¿Y qué impacto de puede tener esto en el terreno, en la economía? ¿Qué impacto puede tener? Si termina teniendo lugar lo que el gobierno de alguna manera está proyectando, que es una baja de la inflación a lo largo del año, donde el pico más alto tiene que haber sido diciembre-enero, vos lo que podés llegar a lograr es que los gremios a sus bases, es decir, a quienes le están pidiendo un incremento del 35-40%, les digan, miren, vamos a negociar uno del 25 ahora, que es muy probable que salga en torno al 25-27%, y si después tenemos picos de inflación en marzo o en abril... Ya no se habla del más del 30%. Claro, nos sentamos en junio y volvemos a negociar. Acá tiene que haber un compromiso muy fuerte, no solo del lado del gobierno, de obviamente convocar nuevamente a los gremios en junio o en julio o en agosto, cuando corresponda, para renegociar paritarias, sino también un compromiso de los gremios de reconocer que si la inflación baja, vos no podés sentarte a decir, pará, me subiste el 25 en enero, ahora quiero que me incrementes al 35. ¿Por qué? Y bueno, porque si la inflación fue bajando, la realidad es que no tenés tanto margen como para negociar. Y en el mapa sindical, por tu conocimiento, ¿qué impacto puede tener? ¿Aceptación o no? Me parece que si uno lee lo que son las declaraciones de las últimas horas en los diarios y también esta mañana mismo en distintas radios, hay muchos referentes sindicales, Rubén, que están pidiendo el desdoblamiento de las paritarias. ¿Pero por qué? Porque lo que dicen ellos es, por lo menos nosotros nos resguardamos de que si hay un pico de inflación en marzo o en abril, bueno, realmente tengamos una especie de salvaguarda para sentarnos a negociar. Es decir, a los sindicatos tampoco les viene mal esta cláusula. Y es por eso que me parece que empieza a tomar forma una nueva siempre y cuando haya acuerdo en la primera etapa, ¿no? Por supuesto, pero está muy firme el gobierno con que a lo largo del año la inflación va a bajar. De hecho, en términos monetarios, es un poquito más técnico esto, pero se está buscando, es decir, se está sacando mucho dinero de la economía, se están subiendo las tasas de interés. Es decir, hay un correlato en la economía y en las finanzas de lo que seguramente se va a proponer en las paritarias. Perdón, siempre quise hacer esto, desde la noche que lo hacíamos. No, Jubilaciones, damos vuelta a la página. Es cierto. Vos sabés que yo creo que es uno de los temas centrales. Hay declaraciones a Radio del Plata de Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, confirmando el incremento de las jubilaciones en torno al 15% para el mes de marzo. 15%. 15% para el mes de marzo aumentarán las jubilaciones. Ese es el dato confirmado esta mañana a Radio del Plata. ¿Era lo que se esperaba? Era algo que... A ver, hay una ley de movilidad jubilatoria. En marzo y en septiembre se definen los ajustes en función de un cálculo que tiene en cuenta los salarios y que también tiene en cuenta distintas estructuras. Eso es por ley, ya está estipulado. Está estipulado. Lo que no está estipulado es en qué magnitud. Bueno, está confirmando el gobierno nacional un incremento en torno al 15% y va en línea con lo que charlábamos recién. Se quiere marcar una pauta inflacionaria, bueno, que no se vaya demasiado de este 25-27% a lo largo del año. Fíjate que esto que estábamos conversando de la pauta salarial desdoblada, en el caso de las jubilaciones se da. Hay dos cuotas a lo largo del año. En una te definen la primera parte y después en la segunda, cómo estuvo la segunda parte del año. Recordemos, el año pasado hubo un incremento para las jubilaciones del 18% en la primera parte y del 12% en la segunda. Entonces, fíjate cómo de alguna manera se marcó... Este sería inferior. Este sería inferior en la primera, 15%. Y superaría una segunda etapa. Podría superar una segunda etapa. ¿El gobierno qué apuesta? Que no. Que la inflación va a estar por debajo. Ahora, vos me preguntás a mí, pero con 15%, ¿compensás los aumentos que tuviste hacia atrás? Y yo te digo que no. Digamos, ¿no? Tuviste noviembre muy fuerte, un diciembre muy fuerte, veíamos recién aumentos en medicamentos, en alimentos, que es la canasta básica del jubilado. Es decir, cómo está conformada la canasta básica. Y bueno, por ahí tiene menos en temas de entretenimiento, pero tiene mucho más en remedios y en alimentos. Entonces, bueno, atención con este dato. Está un poquito restringido lo que es la suba, 15%, podría haber sido un poquito mayor y yo creo que a nadie le hubiera sorprendido, o en todo caso hubiera sido muy bien aceptado. Pero bueno, podemos confirmar este incremento del 15% para marzo. Esto sería a partir de marzo. De marzo, que es lo que establece la ley de movilidad jubilatoria. Y marca claramente de vuelta, porque me parece que este es el dato, la intención del gobierno de comprometer a distintos sectores de la economía y de lo que es el espectro social
que tengan confianza en que la inflación va a ir bajando a lo largo del año, y obviamente implica un sacrificio, porque mucha gente que nos escribe en Twitter o en Facebook nos pregunta, bueno, pero ¿nos están sacando una parte del poder adquisitivo a nosotros? Bueno, la realidad es que sí. Es decir, a la canasta del jubilado vos le subís 15% y no sé si compensás incrementos del 22%. Y cuando se vea reflejado acá, ¿no? En las góndolas. Claro, y el tema de los precios también. De los precios, lo que marcabas primero, si te sumás ahora, el aumento de los precios en comparación a los últimos 2 años es el mayor, y en los alimentos. Claro, entonces las canastas se van acomodando, los precios de alguna manera han relevado aumentos fines de noviembre, diciembre muy fuerte, enero va a pasar otro tanto, porque las estimaciones son entre 3,5 y 4% de inflación para enero, y el impacto puede llegar a ser fuerte nuevamente en alimentos, y el gobierno trata de amortiguar un poquito, decir, bueno, ojo que en marzo vamos a subir las jubilaciones, que esto no se negocia, esto se define, 15%, y en el caso de las paritarias desdobladas sí me parece que ahí esta herramienta la van a poner en juego, porque ya hay fuentes que dicen que directamente esta semana ya se va a poner en juego, si bien no se negocia con los docentes, por ejemplo, lo que es la magnitud del incremento. ¿Necesitas un marco legal para desdoblamiento, el Congreso, por ejemplo, como lo es en el marco jubilatorio? No, porque queda dentro de lo que es el compromiso de las partes. Y de alguna forma parte de la negociación. Forma parte de la negociación, digamos. No solo es cuantitativa, también es cualitativa. ¿De qué forma a lo largo del año vamos a llevar esta negociación? Si está el compromiso del gobierno de abrir paritarias en junio o en julio, hay muchos gremios, los más poderosos, que no dirían que no. Es como el voto no positivo. Bueno, esto es algo parecido, digamos. Viste, como que los sindicatos no es que se van a abalanzar a decir sí, pero la verdad es que lo están viendo con buenos ojos, y de hecho hay muchos que incluso lo están reclamando. Y uno dice, bueno, pero lo hacen a propósito, ya saben que el gobierno va a tratar de impulsar la paritaria desdoblada. No, por ahí no lo saben, pero de alguna manera, hacia sus bases, la explicación que les van a dar es, mirá, el gobierno está muy firme en un 25, 27%, no sé cuánto podemos llegar a obtener, pero quédate tranquilo que en junio o en julio se reabren paritarias, y ahí evaluamos. Si tuviste mucha inflación, marzo, abril, mayo, tenés una forma de compensarlo. Gracias, Juli. Veo que quedan más páginas. Sí, tenemos. Hay más datos, así que seguimos en un rato.